Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Les voy a grabar una cápsula en esta oportunidad de lo que va a ser el área de economía del siglo XIX que está considerado dentro de lo que es el temario de la PAES. ¿Ya? Si hacemos una revisión rápida respecto a lo que es el temario oficial, dice Chile en el siglo XIX y específicamente nos vamos a dedicar a este tema que dice la inserción de la economía chilena en los procesos de industrialización del mundo atlántico y en los mercados internacionales en el siglo XIX. Un nombre bien rimbombante para hablar solamente de lo que es economía de Chile durante el siglo XIX y cómo se va a producir la inserción de Chile en los mercados internacionales. ¿Ya? Así que eso está considerado oficialmente dentro de lo que es el temario. Primera cosa importante que ustedes tienen que tener en consideración en cuanto a la economía chilena del siglo XIX. Incluso esto aplica para la actualidad. La dependencia con respecto a la demanda de las potencias industriales europeas. En esta época, lo que se está produciendo a nivel internacional, principalmente en las potencias europeas y Estados Unidos, es la revolución industrial. Así que nosotros recibimos un estímulo económico desde los mercados internacionales. Eso es lo primero. Nuestra economía se va a basar en la exportación de materias primas, mineras y agrícolas, principalmente plata, cobre, salitre en la segunda mitad del siglo XIX, yo diría que a finales del siglo XIX, y trigo. Esos son los productos estrella del siglo XIX. Y el impacto de los ciclos recesivos y las crisis internacionales. Al ser nuestra economía dependiente de los mercados internacionales, hay ciclos de expansión y ciclos de recesión. Esos son los elementos que tenemos que tener en consideración. ¿Ya? Eso como primera cosa. Respecto a lo que es la inserción en la economía mundial, vuelvo a reiterar nuevamente que lo más importante acá es que nuestra economía va a ser estimulada desde los mercados internacionales y en Europa se está produciendo la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo. ¿Ya? Por eso que somos una economía dependiente. Aspectos claves a considerar. Vamos a tener un ordenamiento, sobre todo desde 1830, respecto a lo que van a ser las finanzas, lideradas por el ministro Manuel Rengifo, y medidas de apertura económica que van a buscar rebajar los aranceles de los productos que llegan desde afuera. Y otra cosa importante es la institucionalidad jurídica en cuanto a la formación de leyes, como por ejemplo la ley de bancos, la ley de sociedades anónimas. Ese es la institucionalidad jurídica. Otra cosa importante es que esto va a tener consecuencias sociales, frente a lo cual no vamos a detallarlo en esta cápsula, sino que en otra, pero va a surgir un empresariado que se va a enriquecer con esta actividad económica de la década de 1830 aproximadamente. Y socialmente vamos a tener una diversificación de trabajadores producto del paulatino proceso de migración del campo a la ciudad. Bien, me quiero detener en este aspecto que es bien importante y que tiene que ver con lo que son los productos que son demandados en el mercado internacional, como el cobre, la plata y el trigo. Ustedes se preguntarán por el carbón, principalmente el carbón va a tener una orientación hacia el mercado interno porque ese carbón era utilizado en las fundiciones de cobre y de plata. ¿Ya? Respecto de lo que es parte de la historia económica de Chile, la inserción de la economía chilena en el orden capitalista. Temporalmente hablando, desde la primera junta de gobierno, una de las primeras medidas que se toma fue la apertura hacia los mercados internacionales, con el decreto de libre comercio. Posteriormente, en todo el proceso independentista, vamos a tener una situación de crisis y estancamiento producto de las guerras de independencia, por la destrucción de los campos y la disminución de la mano de obra. Y la casa se va a empezar a ordenar con la llegada de los gobiernos conservadores. Y ahí un rol clave lo va a cumplir la figura del ministro Manuel Rengifo, del cual ya vamos a hablar. Entre 1830 y 1860 vamos a tener un primer ciclo de crecimiento de nuestra economía, estimulada desde el mercado internacional, y en la segunda mitad del siglo XIX, asociado principalmente a lo que va a ser la aplicación del modelo libre cambista, vamos a tener un ciclo o un segundo ciclo de crecimiento económico que va a culminar por allá por la década de 1870, específicamente 1878, antes de dar paso a lo que va a ser el ciclo económico del salitre, del cual hablaremos en otra oportunidad. Una cosa bien importante, la actividad económica en Chile de esta época la vamos a tener principalmente centrada en lo que va a ser el norte chico, la actividad minera.
Eh, por eso puse este mapa acá, para que ustedes sepan cuál es la división territorial de acuerdo a las zonas naturales. Y lo que nosotros entendemos como el norte chico, actualmente vendrían siendo la tercera y la cuarta región. Estamos hablando de la tercera región de Atacama, la cuarta región de Coquimbo, donde se desarrolló principalmente la actividad minera. La actividad en torno a lo que van a ser las plantaciones de trigo van a estar radicadas principalmente en la zona central y parte de la zona sur después de la llamada pacificación de la Araucanía. Y la explotación de carbón va a estar asociada a lo que va a ser la zona de Concepción y alrededores. Lota está acá principalmente. Ya. Respecto a las medidas de saneamiento económico, nosotros tenemos que decir que una figura clave respecto de lo que va a ser la década de 1830, pleno gobierno conservador, la va a cumplir el ministro Manuel Rengifo, que va a decretar una serie de medidas que van a permitir que Chile definitivamente se inserte en las lógicas del capitalismo internacional. Por ejemplo, la ordenanza de aduanas de 1851, a eso apuntábamos con el orden jurídico también, desde la ley, y eso va a significar la reducción de los impuestos de exportación y va a generar esto un estímulo a lo que va a ser la economía en cuanto a las exportaciones. Disminuye el gasto fiscal y este es un elemento clave y que tiene que ver con que Valparaíso se va a convertir en el puerto más importante del Pacífico Sur, sobre todo después de la guerra contra la Confederación. Se van a establecer los almacenes francos y los comerciantes de cualquier nación van a depositar sus mercaderías en Valparaíso. Y otra medida tremendamente importante, y por eso decíamos que Manuel Rengifo ordenó la casa, va a ser el pago de las deudas que Chile va a contraer, sobre todo en el periodo independentista, y cuyas deudas van a seguir después en el periodo de organización de la República, y que van a ser principalmente derivadas del proceso independentista y los gastos que generó, eh, los gastos que generaron las guerras de independencia, ¿no? Entonces Manuel Rengifo va a cumplir un rol clave en el ordenamiento de la economía. Y en cuanto al desarrollo económico del siglo XIX, aquí tenemos lo que van a ser lo que siempre llamo en las clases los productos estrella, la revolución industrial y la difusión del capitalismo. Ambos actuaron estimulando la demanda y el precio de las materias primas, y estos son los productos estrella que Chile va a vender al mercado internacional. Productos vinculados a la minería, como el cobre y la plata. El cobre, de hecho, era demandado para fabricar maquinaria y vías férreas en una época en que se está viviendo una expansión del ferrocarril, donde Chile no va a ser la excepción. Y la plata, que va a estar demandada por el comercio internacional y el desarrollo del capitalismo. Y en el caso del trigo, la concentración de población en Europa y Estados Unidos demandó productos agrícolas. No obstante, vamos a tener algunos hechos importantes como la demanda particularmente desde California y desde Australia en cuanto a lo que fue la llamada fiebre del oro. Porque todo el mundo se olvidó de plantar trigo y se dedicaron principalmente a la explotación del oro, primero en California y después en Australia, y finalmente Chile va a ser el mercado que va a enviar trigo hacia esos mercados por su posición estratégica en el Pacífico Sur. Así que recuerde, cobre, plata y trigo, productos de exportación estrella en la primera mitad del siglo XIX, y en este caso el carbón para el mercado interno, y en la segunda mitad del siglo XIX seguimos con los mismos productos, pero a eso se va a agregar una actividad industrial más la actividad del salitre. ¿Ya? Por lo general siempre le pregunto a los chiquillos en clase, ¿cuál es el producto más importante de exportación de Chile del siglo XIX? Siempre me dicen el salitre y está muy bien, pero hay que ordenarlo, ¿ya? Por eso nosotros tenemos que hacer mención a lo que van a ser los ciclos de crecimiento económico. Entre 1830 y 1857 va a haber una demanda importante de trigo a causa de la fiebre del oro en California y Australia, que era lo que mencionábamos recién. O sea, la economía chilena va a ser estimulada desde el exterior. Y decíamos que el norte chico va a ser la zona principal de explotación económica o de explotación minera. Por ejemplo, los yacimientos de Chañarcillo, que explotaba la plata, Lota el carbón y Tamaya el cobre, entre otros. Ya, de hecho, durante el siglo XIX Chile va a ser el principal exportador mundial de cobre, y llegó a ser tercero a nivel mundial de exportación de plata. Valparaíso, el puerto más importante del Pacífico Sur,
En esa época no se había construido todavía el canal de Panamá, así que los productos y la actividad económica necesariamente pasa por Valparaíso antes de seguir hacia lo que va a ser la zona del Estrecho de Magallanes, para cruzar de ahí hacia el Océano Atlántico. Va a haber una reestructuración financiera en esta época, dijimos, lideradas por Manuel Rengifo, y un estímulo a lo que va a ser la exportación por la demanda internacional. Eso en la primera mitad del siglo XIX. Productos estrella en este caso, plata principalmente, cobre y carbón. Y la diferencia con el segundo ciclo de exportación de 1870 a 1878, se va a consolidar un modelo económico del cual ya vamos a hablar y que es el modelo libre cambista. Esto es clave respecto a lo que son las preguntas del siglo XIX. Van a haber nuevos yacimientos mineros de plata y de cobre, pero a esto le vamos a agregar en la segunda mitad del siglo XIX un crecimiento de la actividad industrial, también vinculada a lo que va a ser la expansión del ferrocarril a lo largo del territorio nacional. Va a haber una industria metalmecánica. Y vamos a tener lo que van a ser los inicios de la exportación de salitre hacia el mercado internacional, pero aquí este territorio todavía pertenece a Perú y Bolivia, lo que va a ser la zona del Norte Grande, así que el ciclo económico del salitre merece un capítulo aparte. Y va a haber un desarrollo importante de obras públicas y urbanización. Bien, y decíamos también, respecto a esto, lo que va a ser el modelo libre cambista. Y aquí hay un aspecto que me interesa, estimados jóvenes, que ustedes tengan en consideración, respecto a lo que va a ser la PAES. Los típicos distractores que a ustedes les van a colocar son, por ejemplo, hablar del siglo XIX y decir que el Estado va a tener un rol fundamental en la economía o que el Estado va a intervenir. Ese tipo de alternativas no son las correctas, porque un elemento importantísimo de este modelo que se aplica en la segunda mitad del siglo XIX, vinculado al liberalismo, va a ser el modelo libre cambista. Y un elemento importantísimo es la no intervención del Estado. Por lo tanto, preguntas que tengan que ver con nacionalización, estatización, participación fiscal, subsidio estatal y todo ese tipo de distractores, usted no lo va a considerar para el siglo XIX hasta la crisis económica de 1929. ¿Ya? Una importante intervención del Estado y todo ese tipo de cosas que tengan que ver con la participación protagónica del Estado en la economía. Eso usted lo va a descartar. Exportación de materias primas, primacía de lo que va a ser la iniciativa privada, y el modelo económico libre cambista se basa en la exportación de materias primas hacia los mercados internacionales. Por lo tanto, este modelo económico se caracteriza por no ser proteccionista, no le cobra caro los productos que vienen de afuera para que cuesten caro en el mercado interno. ¿Ya? Y vamos a tener también el surgimiento de lo que va a ser el sistema financiero. Bien, así que ahí ustedes, chiquillos, tienen algunos rasgos importantes respecto a lo que es la economía chilena durante el siglo XIX. Para sintetizar, lo primero, va a haber una época de inestabilidad, la casa se ordena hacia la década de 1830, con lo que van a ser las medidas propiciadas por Manuel Rengifo. Nuestra economía se basa en el estímulo que hay desde los mercados internacionales, producto de la revolución industrial y de la inserción o de la consolidación del capitalismo. Y vamos a tener dos ciclos importantes, 1830 hasta 1860, 1860 hasta 1878. Pero recuerden, Chile siempre ha sido un país exportador de materia prima, y si hay algún distractor que diga que Chile es un productor de maquinaria o un país altamente industrializado, ese tipo de alternativas tampoco son correctas. Sí hubo actividad industrial, hubo ciertos lunares de industrialización, pero Chile no se convirtió en un país altamente industrializado. Nunca hubo revolución industrial en esta parte del mundo. ¿Ya? Así que lo otro importante es lo que va a ser la influencia del modelo libre cambista. ¿Ya? No intervención del Estado en la economía. Eso es, si tuviésemos que hablar de una participación importante del Estado, después de la crisis del 29 y particularmente en Chile entre 1939 hasta lo que va a ser 1973 con la aplicación del modelo EASY. Pero eso es otro tema. Bien, esos jóvenes, cuídense mucho, que estén muy bien. Espero que esta cápsula haya sido de su ayuda para lo que va a ser el tema de la economía del siglo XIX. Eso, nos vemos, cuídense, que estén muy bien.